Un saludo cordial y sean bienvenidos a este video sobre la resolución de ecuaciones diferenciales por el método numérico de diferencias finitas. Somos el grupo D de la clase de procesos de transferencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Estamos integrados por Selenia Perdomo, Eduardo Gómez, Ivette Osorto, Kenny Reyes, Kevin Portillo y Kaylin Perdomo. A través de este video plantearemos un problema el cual solucionaremos a partir de ciertos pasos, como ser un diagrama del problema, plantear un sistema de coordenadas y un origen para este, así como desarrollar un balance y aplicar el método de diferencias finitas en esto. Primero comenzaremos planteando el problema, el cual nos pide realizar el balance en la envoltura para un ducto rectangular, así como encontrar la ecuación diferencial y resolverla por el método de diferencias finitas. Para la solución, se explicará a través de pasos aprendidos en clase cómo realizar un diagrama del problema, seguido de elegir el sistema de coordenadas. Luego colocaremos el origen, así como también identificaremos las componentes de la velocidad, desarrollaremos el balance y por último aplicaremos el método de diferencias finitas para resolver la ecuación diferencial. Como mostramos aquí, podemos representar nuestro ducto rectangular a través de este diagrama, en el cual tenemos una longitud en Z que está comprendida de 0 a L, una longitud en Y que está comprendida de 0 a W y también una longitud comprendida de X y delta X para el eje X propiamente dicho. Para nuestro sistema de coordenadas, como tenemos una figura rectangular, es propio utilizar las coordenadas rectangulares o coordenadas cartesianas. Tomaremos nuestro punto de origen al inicio de la figura en la parte lateral del mismo y la transferencia de flujo será en la dirección de Z. Para las componentes de la velocidad, tomaremos una sección con un flujo de momento laminar en la componente Z, donde las velocidades en los componentes de X y Y serán igual a 0, dejándonos únicamente nuestra componente de velocidad en Z, donde Bz será distinta de 0. Como ya sabemos que la velocidad de flujo es igual a la velocidad de la pared en la interfase líquido-sólido o gas-sólido, al tener paredes en la dirección de X y Y, la velocidad de flujo varía en función de X y Y. Ahora, sabiendo que nuestro flujo de momento solo es en el componente de Z, los componentes del vector se reducen solamente a los componentes en Z. Reescribiremos estos componentes de flujo en términos del tensor de transferencia de flujo viscoso, o sea, el tau, la transferencia de momento convectivo, el ρ, y la presión. Usando las definiciones del libro para el esfuerzo cortante, tau se expresa en términos de velocidad, entonces. Podemos observar ahora en el balance de momento aplicado, generalizado a la envoltura. Al no tener generación o consumo, el balance se simplifica dejándonos la cantidad de movimiento que entra es igual a la cantidad de movimiento que sale. Sustituiremos ahora entonces las entradas menos salidas igual a 0 por cada una de sus respectivas componentes del flujo. Tendremos la componente de Z en dirección de X que entra en X igual a X, menos la componente de Z en dirección de X que sale en X más delta X. A esto se le suma la componente de Z en dirección de Y que entra en Y igual a Y, menos la componente de Z en dirección de Z que sale en Y más delta Y o W, más la componente de Z en dirección de Z que entra en Z igual a 0, menos la componente de Z en dirección de Z que sale en Z igual a L, todo esto finalmente igualado a 0. Entonces reescribimos este balance expresando las componentes del flujo en las expresiones encontradas en la diapositiva 7. Luego definimos las áreas perpendiculares al flujo y haciendo simplificaciones en ambos lados de la ecuación, dividiendo el volumen de la figura y despejando, llegamos a la definición de las derivadas aplicando el teorema de límites. Sabemos que el esfuerzo cortante se define como la variación de la velocidad con respecto a la posición multiplicada por la viscosidad, y sustituyendo esa definición en la expresión encontrada, obtenemos entonces la ecuación diferencial de segundo orden para dos variables independientes.
Vamos a hablar ahora sobre lo que es la aplicación del método de diferencias finitas. La resolución de una ecuación diferencial en derivadas parciales por diferencias finitas trata de discretizar una ecuación, y que discretizar es el primer paso para hacer los adecuados cambios para una evaluación numérica. Debemos recordar que este método es una expansión matemática que nos va a generar 3 incógnitas en cada nodo, pero que se entrelazan unas con otras y pueden ser resueltas mediante operaciones matriciales. Para iniciar, debemos saber que el método de diferencias finitas tiene la ecuación que se sustituye en cada ecuación diferencial que tengamos y dependiente hacia donde queramos moverla en nuestro dominio. Para el caso de ecuaciones diferenciales ordinarias, se sustituyen estas por ecuaciones diferenciales finitas que van hacia adelante, hacia atrás o centradas también. Cabe destacar que es recomendado usar ecuaciones cuyo orden de error sea h a las 2. Ahora se nos presentan las ecuaciones para sustituir ecuaciones diferenciales parciales de orden 2 aplicados para las diferencias finitas, hacia adelante, hacia atrás o centradas, como podemos ver en la diapositiva. Luego de saber que en cada ecuación diferencial que se nos presenta podemos aplicar una sustitución del método de diferencias finitas, pasamos a definir nuestras condiciones de frontera. Para ello debemos tener claro que el dominio en nuestro sistema y en el dominio no es más que el área donde ocurre la propagación. En nuestro caso, como es un ducto rectangular, debemos notar dos cosas. En primero, que es un rectángulo hacia lo largo, y segundo, que si realizamos un corte transversal, el ducto nos vamos a encontrar con un cuadrado simétrico perfecto, lo que nos va a llevar entonces a definir las dos condiciones de frontera que necesitamos. Una al inicio de la interfase sólido-líquido, donde las velocidades serían 0 para ambas dimensiones, tanto x como y, y una al final, como logramos visualizar esa frontera final, pues como las ecuaciones diferenciales están dadas por la velocidad, esa frontera estará donde la velocidad en z sea máxima, por lo que se concluye que la condición final de frontera será en la velocidad máxima, donde el esfuerzo cortante es 0 o tiende a 0. Ahora que conocemos nuestras condiciones de frontera, vamos a discretizar nuestro dominio en 9 nodos, por lo cual vamos a tener un noveno de separación entre cada uno de ellos. Y definiremos una constante C con los valores del negativo 1 sobre la viscosidad por el diferencial de la presión entre la longitud. De esta forma podremos reducir valores discretos que nos puedan llegar a confundir en el proceso de resolución. Hemos definido anteriormente la condición de frontera inicial como una ecuación diferencial ordinaria, por lo cual sustituiremos con una ecuación de diferencias finitas hacia adelante y nos resulta la discretización para el primer nodo en x sub 0. Como nuestro objetivo, ¿verdad?, es llegar hasta el interior del ducto, o sea, al final del dominio, entonces no podemos aplicar una ecuación de diferencias finitas que vaya hacia atrás, porque nos desplazaría hacia la superficie sólida de la pared del ducto, y eso no queremos hacer, sino que nos queremos adentrar hasta la parte interna donde fluye, ya sea líquido o gaseoso, ¿verdad?, dentro del ducto. Y tampoco podríamos aplicar una centrada porque necesitamos desplazarnos hacia el interior. Por ese motivo es que hemos aplicado una diferencia finita hacia adelante solamente para el primer nodo y aplicado para una ecuación diferencial ordinaria. Luego vamos a iniciar todo el recorrido en los demás nodos a partir del nodo 1 hasta el nodo 8 aplicando ecuaciones de diferencias finitas para ecuaciones diferenciales de grado superior. Ya aquí, como lo había mencionado la compañera anteriormente, cada una de estas discretizaciones nos va a generar 3 incógnitas para cada ecuación, por lo cual nosotros vamos a necesitar una serie específica de ecuaciones para poder resolverlo, ¿verdad? En este caso, a nosotros se nos generan 9 incógnitas, por lo cual vamos a necesitar de 9 ecuaciones. Y vamos a aplicarlo hasta el x sub 8. De la misma forma que hemos desarrollado la discretización a través de diferencias finitas centradas desde el nodo 1 hasta el nodo 8,
también lo hacemos para Y, considerando, ¿verdad?, que en el nodo Y sub 0 vamos a aplicar una discretización con diferencias finitas hacia adelante, porque queremos generar una propagación hacia la velocidad máxima, que sería en Y9, en el nodo Y9. Con esto, ya teniendo nosotros nuestro sistema de ecuaciones lineales, nosotros vamos a generar una matriz. La primera matriz que nosotros vamos a tener va a ser una matriz de coeficientes, en donde solo vamos a considerar los valores que acompañan a las incógnitas. Recordando que nuestras incógnitas son las B sub 0, B sub 1 hasta B sub 8. Ya ordenadas de orden canónico, ¿verdad? Desde 0 hasta el 8, podemos generar nuestra matriz como lo vemos aquí. Si lo vemos, ¿verdad?, nuestro primer coeficiente que acompaña al B sub 0 es menos 3, luego en B sub 1 lo acompaña un 4, luego en B sub 2 lo acompaña un negativo 1. Por eso lo vemos en la matriz, negativo 3, 4 y menos 1. Y de esa misma forma, como extrajimos los coeficientes de las incógnitas, asimismo vamos a hacer para cada una de las ecuaciones que hemos generado a través de las diferencias finitas. Ya obteniendo nuestra matriz de coeficientes, nosotros vamos a definir nuestro vector de incógnitas y también nuestro vector de componentes independientes, que sería al cual estaría igualada la multiplicación de la matriz A, así la hemos llamado, a nuestra matriz de componentes de B y nuestro vector B, que serían nuestras incógnitas, igual al componente B, que serían los términos independientes. Vamos ahora a llevar esta información a una hoja de cálculo de Excel para solucionar este sistema de ecuaciones lineal. Primero definiremos nuestros valores constantes, como ser el incremento de delta X en 0.11 para la variable independiente, sigma, que es el número de nodos creados, y Y sub 9 es el valor de frontera final. De la matriz resultante en la diapositiva anterior podemos notar que hay un término repetitivo en la diagonal de la matriz, que se puede definir como lo mostramos aquí en el cuadro. La misma matriz que generamos con los coeficientes de las incógnitas de las ecuaciones de cada nodo en la discretización la definimos ahora en la hoja de cálculos. Y a esa matriz de coeficientes la llamaremos matriz A. Seguido de la matriz A tenemos el vector de términos independientes, que se llamará matriz B. Luego definiremos cada nodo para poder encontrar el perfil de V, que son nuestras incógnitas. Recordemos que X representa el incremento o distanciamiento de cada nodo en el dominio, los cuales son sumativos. Ahora pasamos a resolver la matriz, y como nos encontramos con una forma matricial de A por V igual a B, y lo que queremos resolver es la matriz V o el vector V. Entonces hacemos la inversa de A multiplicada por B para así encontrar V. Para encontrar la matriz inversa en Excel nos auxiliamos del comando minverse, y para obtener el perfil de delta V, nos auxiliaremos del comando mmult, así obteniendo el perfil de V, el cual podemos observar aquí en la gráfica. Y del mismo modo que en X definimos los valores constantes para Y, que serán los mismos que X. Luego generamos de manera análoga la matriz de coeficientes para Y con su respectivo vector de términos independientes. También definimos los nodos para y con su respectivo incremento, y hacemos uso de los comandos minverse para invertir a nuestra matriz A y el comando mmult para generar valores en el perfil de velocidad. Aplicamos esos datos obtenidos a un gráfico de dispersión y obtenemos nuestro perfil de velocidad. Al momento de generar los perfiles de velocidad
para la propagación en X, notamos que resulta similar a la propagación en Y. Y esto se debe a que dentro de nuestras suposiciones el ducto es rectangular en su longitud, pero es un cuadrado simétricamente perfecto en su perfil. Por esta razón, el perfil se muestra similar hasta ese punto central, donde alcanza la velocidad máxima. Con estas gráficas también podemos notar el efecto del esfuerzo cortante, o en otras palabras, la resistencia al flujo, que es más predominante en las zonas viscosas y que va disminuyendo considerablemente al avanzar en la zona amortiguadora o de transición hasta llegar al punto máximo donde ese esfuerzo cortante es cero o parcialmente cero. Para concluir con nuestra presentación, concluimos que mediante el método de diferencias finitas es posible reducir en gran manera el desarrollo matemático de todo el proceso resolutivo de ecuaciones diferenciales parciales ordinarias y de orden superior, que también se desarrolló el método para la resolución de problemas de más de una variable independiente.